ya viene con la medida. Y esto, y el paciente tiene que colocarse, como se ve ahí, en posición. Tenemos dos tipos de formas de tomar la cefalometría. ¿Ya? Una como normalmente lo tomamos en odontología, que es con el cefalostato puesto en las olivas. ¿Ya? El par de olivas que se ubica en los conductos auditivos externos y un soporte anterior que se ubica a la altura del punto nacio. ¿Okay? Ahora, si uno quiere también, como se hace en el análisis de rocavado, que eso ya varios ocupa en kinesiología, si yo quiero analizar todo hasta la C7, yo necesito que baje el hombro y el análisis que se hace, y es un protocolo de cefalometría de rocavado para ver también el parque postural en posición normal, es con peso atrás, es con unas pesas para bajar el hombro y poder visualizar hasta la séptima vértebra. Y el nación, punto nación, no necesariamente tiene que entrar en nación, solamente apoyo en la cabeza para ver la postura normal. Pero esa es una forma. La que nosotros vamos a ocupar y la que ustedes van a pedir normalmente es aquella normal con el cefalostato puesto. Y a veces puedo tener también una plomada, una línea de la plomada para poder ver cómo está también la postura. Requisito de una teleradiografía, como todo, necesito ir viendo punto a punto que cumpla ciertos o parámetros mínimos. Uno, evitar los dobles contornos. Ahora, ojo, tenemos que entender bien cuáles son los dobles contornos, porque uno de repente puede ver doble contorno mandibular y no necesariamente significa una inclinación, puede ser que también sea un desarrollo simétrico, ¿ya? Y eso también lo podemos ver. Lo importante es que también se vea, no haya un doble contorno, por ejemplo, en los conductos auditivos. Eso es más importante todavía, porque es el que uno de los que se mantiene más estable, junto con el conducto de la salida del nervio óptico, que se mantienen durante la vida más estable. Entonces, estos dobles contornos se generan una sobreproyección de estructuras paramedianas bilaterales sobre la película. Entonces, sabemos de que la película está acá, sabemos que aquí está el cráneo y allá están las de rayos. Por lo tanto, todo lo que esté más cerca de la película se va a ver más pequeño, lo que esté más lejos se va a ver un poquito más amplio, ¿no? Eso también, muchos equipos hoy día también digitales lo compensan. Oliva centrada, eso es importante, que las olivas estén centradas, de que el paciente de repente, si no puede tener como mucha inclinación de cabeza y también empiezo a tener una imagen, no la que yo quisiera para poder hacer un buen estudio cefalométrico. Eso tenerlo también en consideración. ¿Y los pacientes que tienen el atlas rotado y tienen doble contorno en forma? Ahí lo ideal sería tomar, que tú ya vienes con eso, porque si tú ya ves que el paciente está con ese tipo de... Porque uno pide los exámenes complementarios al principio. Ahí lo ideal es pedir una teleradiografía de frente, a boca abierta, para poder visualizar la odontoide, y si es que ese es uno de los parámetros que necesito corregir primero, yo primero paso a esto, y después que la cabeza esté bien, paso al otro. De hecho, muchas veces tratamientos de ortodoncia o tratamientos de rehabilitación, que yo tengo algún tipo de discrepancia en la posición cráneo-cervical, lo manejo con el kine primero, y luego seguimos adelante. De hecho, en el último caso lo vamos a ver. Ahí tú ya tienes ya un diagnóstico de que hay algo. Pero por eso hay... Presencia de perfil blando también tiene que haber una presencia de perfil, y ustedes pueden también ver la proporcionalidad, entonces que me permita también jugar con el contraste. Ya las radiografías digitales puedo cambiar ese contraste y ver el perfil casi perfecto del paciente junto con la imagen ósea. Referencia de tamaño, se van a dar cuenta que en las radiografías les llega, en el nasion viene una reglita, ¿ya? Y esa reglita también me va a dar los parámetros porque yo puedo extrapolar esa reglita y empezar a hacer mediciones, ¿no? Por lo general siempre ya vienen unos a uno por lo general en la imagen, ¿no? Una referencia que permita compensar la distorsión de la radiografía, así yo puedo ver cuántos son 3 milímetros normales, cuántos son 3 milímetros en este parámetro de la radiografía, entonces yo hago una regla de 3 y puedo hacer las mediciones, ¿verdad? Porque hay algunos puntos, de hecho vamos a ver, que se hacen con mediciones de milímetros dentro de la radiografía, no solamente ámbitos. Y así poder realizar las mediciones que necesitemos dentro de la radiografía. Actualmente las radiografías digitales ya vienen con una distorsión más o menos corregida, formato 1 a 1, ¿no? Y ahora, más fácil todavía, tienen software donde ustedes pueden meter la teleradiografía, ustedes mismos tienen que identificar los puntos para que el software haga todo el trazado, todos los resultados y les dé un resumen en una tabla. Antiguamente eran caros, ahora uno lo puede descargar esos software. Contraste y brillo adecuado, como todo tipo de radiografía. Importante, ¿cómo tomar la radiografía? En MIG. La teleradiografía se toma en MIG, porque también es una de las herramientas que me va a permitir determinar si existe o no pérdida de dimensión vertical, si está mantenida o necesito actuar ahí. Si no se hace de esta manera, se altera la dimensión vertical y las mediciones arrojan errores, ¿ya?
En caso de pacientes desdentados también, ya como yo puedo determinar si van a estar dentados. Si es que yo quiero hacer una radiografía, les voy a mostrar el último caso, un caso del posgrado de rehabilitación, donde tomamos 3 radiografías de perfil, una inicial, una entre medio, una PIT tentativa y una final de salida. Entonces muchas veces entre medio yo necesito determinar si voy bien por la dimensión vertical, entonces dentro de esos mismos rodetes de cera, dentro de las placas de relación, o sea que la placa de relación tiene rodete de cera, yo puedo pincelarlo también con un material radiopaco, se puede hacer con óxido de zinc, con una pastita, colocamos óxido de zinc para saber dónde va ese plano cruzal, porque si no se ve todo oscuro. Entonces puedo ver en la radiografía pacientes dentados, pero con una dimensión vertical que yo puedo pedir a través de las mediciones que vamos a ver, y puedo tener ese contraste a través de algún material radiopaco que me permita determinar dónde va ese plano cruzal. Entonces también lo puedo hacer en pacientes dentados ya a través de esa manera, con rodetes de acrílico y la base acrílica y los rodetes de cera. Vertical verdadera, también hay algunos que lo tienen, que es una plomada, que al lado van a ver que es una cadenita que cae al lado del paciente, entonces ustedes pueden también determinar esa vertical real para ver también cómo están las posiciones y la postura del paciente. ¿Ya? Para ver la posición natural de cabeza, normal del paciente. Y ahora vamos a entrar al análisis cefalométrico. ¿Ya? Como les dije, en vez de irnos con un solo cefalograma, busqué los puntos que son más en común, porque en rehabilitación uno va viendo no por cefalometría, sino que por lo que necesite determinar. Es decir, necesito determinar cómo está la dimensión vertical, voy con este análisis de Rickert, voy con este análisis de Schwartz. Necesito ver cómo está la inclinación, voy con este análisis también de Steiner. Entonces, dentro de lo que vamos a ver 3 puntos. ¿Ya? El primero es lo que nos indica el biotipo facial. Y ahora vamos a ocupar 2, el ángulo Ziegenation, Gonion-Nation, de Steiner, y el ángulo Frankfurt planomandibular de Rickert. Cuando hablamos de la relación antero-posterior de los maxilares, ¿ya? Puede ser en sentido sagital o también dimensión vertical entra aquí. Porque cuando tengo pérdida de dimensión vertical, los maxilares, la mandíbula tiende a tener una rotación anterior. Y cuando voy aumentando, imagínense con la boca abierta, es una rotación posterior mandibular y eso también me permite determinar la relación entre ambos maxilares. Dentro de esto tenemos el ángulo de CNA, que es Ziegenation punto A, línea McNamara, vamos a ir viendo cada uno. Línea McNamara, el ángulo de CNB, el ANB, la altura inferior del rostro, que aquí tenemos los dos más principales más usados, que es el ángulo B de Schwartz y la altura facial inferior del rostro de Rickert. Y el tercer punto, vamos a ver la relación dentaria, cómo están las inclinaciones de los dientes dentro del maxilar, la inclinación entre ellos y lo que va a ir diciendo. Entonces tenemos inclinación y posición del incisivo central superior, inclinación y posición del central inferior y el ángulo interincisivo. Esos son los que más vamos a ver. Y parte de esto, que ustedes ya lo van a ir identificando, la Emir nos va a ver, el doctor Pinto que viene ahora, va a ir mostrándole también, entonces ya que ustedes ya sepan de qué ángulo estamos hablando, qué es lo que dice, va a ser mucho más entendible para la clase que viene. ¿Okay? Porque ortodoncia ocupa muchas preguntas, más que radiografía. Entonces, en el primero, nos vamos a enfocar en los primeros cefalometrías que nos van a indicar el tipo facial. Tenemos el ángulo Ziegenation, Gonion-Nation. Ziegenation, Gonion-Nation. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, tenemos el punto de la silla turca y el N, que es el Nation, y este vendría siendo la base del cráneo, la base anterior, que va desde ese punto a ese punto. Y es importante porque se ocupa mucho y hay algunos que, por ejemplo, McNamara no ocupa, Ziegenation, ocupa más el cráneo de Frankfurt, ¿ya? Le gusta más compararlo con la cara, esto con la base del cráneo. Lo importante de estos puntos que se siguen manteniendo es que prácticamente son invariables con la edad. Este tipo de plano, ¿ya? El plano craneal. Mientras que el plano mandibular sabemos que se mueve, puede cambiar, en fin. Entonces, por eso tenemos uno de base, que es el que más se estabiliza dentro de todo el crecimiento y desarrollo. Y el plano mandibular, que va desde el punto gonion, que si se acuerdan de gonion, cómo lo sacamos en la panorámica, es de la misma forma, lo vamos a repasar. Y el punto nation. Al unirse estos dos planos, si se dan cuenta, ya van a formar un ángulo y tenemos mediciones. Cada medición, cada ángulo tiene su norma. Tiene su norma y un más menos grados, ya, o para determinar que estoy en estos rangos. En este, el valor oscila entre los 32 grados más menos 2, o sea, entre 30 y 34. ¿Qué pasa cuando está disminuido el ángulo? Solamente es cosa de mirar. Cuando está disminuido el ángulo, significa que este plano mandibular está más cerca
del cráneo, por lo tanto voy a tener un paciente más bracky. Si aumento el ángulo, más dolor. Entonces, el ángulo disminuido significa tendencia al crecimiento horizontal. Pacientes con máscara cortada, biotipo braquifacial y una rotación anterior mandibular. Por eso cuando hablamos de rotación mandibular, estamos tirándonos más hacia adelante y rotación posterior abriendo la boca. Y si el ángulo está aumentado, al revés, tiene una tendencia al crecimiento vertical. Ya es más alargada la cara, un biotipo más dórico-facial y una rotación posterior mandibular. Entonces, esta es la imagen que tienen. Entonces vamos a ir determinando puntos. En primer lugar, la silla turca, que está identificado, y usted lo ve perfectamente en el cráneo. Silla turca. Y aquí es donde tienen que ver, de repente me puedo confundir porque hay un perfil de tejido blando. Entonces tengo que ver el tejido óseo, donde termina la próxima sale. Y aquí tenemos el punto nacio. ¿Okay? Entonces con estos dos puntos trazamos un plano y tenemos el plano silla nacio. En segunda instancia, al igual como lo vimos en la panorámica, para poder sacar el punto gonion, que es el ángulo mandibular, no es llegar y colocarlo, sino que tenemos que trazar primero una tangente que es posterior a la rama, otra que es inferior a la rama, igual como lo hicimos en la panorámica, y la bisectriz de ese ángulo proyectado en la mandíbula va a ser el punto gonion. Entonces, tenemos una tangente que pasa por la parte posterior de la rama y una inferior. Y entre estos dos forman un ángulo. Vemos la bisectriz y la bisectriz cuando toca directamente al hueso mandibular, encontramos el punto gonio. ¿Se va a decir la nación debería ser más arriba? ¿Cómo? ¿El nación ese debería estar más arriba? No, es la unión donde se empieza el... Es que ahí está más arriba. Por eso pregunto. No, es el mismo. Mira, aquí este huesito es ese. Huesito, cráneo. Huesito, cráneo. Lo que pasa es que aquí hay sobreproyección de otra estructura. Y la silla turca. Ah, dale tú, Raúl. ¿Una pregunta? Que la S está como al medio. Al medio. Ya. Sí, esa siempre, una de las primeras preguntas cuando dices manometría, eso no. En la mitad. Entonces hay algunos que dibujan como un círculo y ven como en la mitad del radio, pero es en la mitad de la silla turca. En el airecito. En el de Gon, o sea, para sacar Gonian, el plano mandibular de abajo, o sea, estás tomando, porque hay dos bordes, uno que está más superior y uno más inferior. Si nos vamos al más superior porque es el más cercano a la placa. No, el más cercano es el que se ve más pequeño. Porque si aquí está la placa y aquí está el rayo, aquí se ve más pequeño y aquí se ve más grande. Sí, o sea, porque se ve el abajo, o sea, donde está la línea se ve un borde y luego hay otro. Entonces ahí vamos a ese, aquí está más cerca de la placa. Ahora, otra duda que me quedó. Mencionabas, y creo que es lo que mencionó, o sea, en algún punto lo comentó el doctor Fregone, de la tele, de en vez de pedirle no al laboratorio. Ya, aquí vamos a increpar, dale, ya sé dónde va, dale. Al radiólogo. En vez de pedirle al radiólogo que ponga las ojivas, era como, bueno, tampoco es como el super brinco, pero era como el brinquito del paciente. Eso Como para ver otro tipo de cosas, postura, porque cuando tú quieres analizar una tele, tiene que ser de perfil sí o sí. A eso, Si el otro está chueco, ¿cómo discrepo o en qué momento decido? Ok, esto sí se lo voy a... desde el momento en el que veo las fotos y siento que hubiese ya una anteposición de cabeza, o lo que voy es, este paciente sí lo envío con ojivas puestas porque la necesito totalmente... Es que depende para qué es lo que quieres. Si tú tienes un paciente que está con ese tipo de rotaciones, ¿para qué quieres la radiografía? Ya, o sea, para ver si hay... Si quieres ver posición y todo eso, no es radiografía de rehabilitación oral. Ya. La rehabilitación oral es tele de perfil. Por eso ustedes van a tener la capacidad de pedir o una o la otra, porque el rehabilitador no te la va a pedir en postura normal y no va a empezar a identificar las vértebras ni si mantienen la sifosis o los espacios intervertebrales. Rehabilitador no. O sea, en rehabilitación, por lo general, si te llega un paciente de rehabilitación, va a ser teleestricta, porque también van a ver fotos estrictas para ver el análisis del perfil de Schwartz, por ejemplo, para ver las disproporciones en dimensión vertical de parámetros activos. Va a ser estricta. Si yo necesito ver algún tipo que el protocolo de rodado son 3, incluso es extendido, entonces son incluso con movimientos de cráneo. Eso ya para ver los espacios vertebrales, eso ocurre más en kinesiología, o ustedes que necesiten determinar algo específico, cuando ya en el diagnóstico clínico encuentren que hay algo.
Pero para rehabilitación, por lo general, tele normal. O sea, cuando al final de mi tratamiento voy a referirlo a rehabilitación, desde el inicio la pido así. Si es al final del tratamiento, piensa que primero es el cráneo, vas a manejar todo esto, vas a manejar terapia muscular, vas a manejar también tratamiento con kine, cuando ya tengo el cráneo en otra posición, ahí me sirve más que mandes a rehabilitación y ahí puedes tomar otra del estricta. Porque el rehabilitador no va a ver cervicales. Lo sé. Entonces, sí, porque son dos formas, o sea, de repente es como, ok, ya vi que y he pedido siempre que estén sin las ojivas, que estén en posición. Sí, sin claro, las pero eso ojoivas. si te das cuenta es más postural. Todos los que analizan Sí. la parte postural no van a ver cuál es la inclinación del incisivo y si el maxilar está más protruido que más la mandíbula. Ya. No van a ver eso. No les interesa. No les interesa cómo están los espacios cervicales, la posición de cráneo, si hay compresión de, no sé, pues, de los mismos espacios, una rotación de, como decía Miguel, alguna rotación de deltoide, voy con boca abierta. De hecho, ahí el último caso que va a mostrar Vladimir, lo hicimos así, incluso enmarcamos la deltoide como estaba rotado y pasamos primero por kine, luego ortopedia y luego terminamos con ortodoncia. Depende de cada paciente. Sí. El gonio en el cielo, ¿sí? ¿Clarísimo? Me quedó la duda. ¿Cuál? ¿Del vertical? ¿De esa, de la línea? ¿De esa? Sí. Ya. Mira, la verdad es que por eso no se ve tan bien, por eso las luces cuando empezamos. Yo aquí tengo la escotadura, entonces yo busco la que está más pegadita y la tangente que pasa bordeando, rozando el límite posterior de la rama mandibular. Lo mismo que vimos en la tele, la panorámica. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver. Mira, ahí está. Ahora más posterior. Ya. Y ahí va la línea. Ah, ok. ¿Empezaste a ver? Sí. Y lo mismo, la bisectriz y tiramos el golem. Y el otro es el punto natio. De aquí, como torpedo, ¿ya? Tenemos el punto B, que va a la altura de casi el ápice de los dientes. Tenemos el punto A y B, lo vamos a ver más adelante. Tenemos el promenton, que eso lo vamos a ver en la altura de Enrique. Pogonion, nation y menton. ¿Okay? Entonces, pogonion, que es el que está aquí, es el punto más anterior. Menton es el más inferior y el nation es entre medio. No es el más anterior ni el más anterior inferior. Es la mitad entre ellos dos. Si se dan cuenta, este viene abajo, este viene adelante, este es la mitad. Ese es el punto nation. Entonces, identificando esos puntos, tenemos ahí punto menton, más inferior, adelante, pogonion y el más anterior. Entonces, entre medio de esos dos, si se dan cuenta que eso casi está marcado como punto ahí. En la parte más prominente del mentón. Prominente e inferior, porque uno es bien inferior, el otro es bien prominente, este es como prominente, como te dijiste, el más prominente e inferior. El punto nation. Entonces, ya teniendo esos dos puntos, gonion y nation, ya puedo trazar mi plano mandibular. Entonces, aquí tenemos silla nation y gonion, perdón, silla nation y gonion nation. Entonces, tenemos que ver. En la imagen es como si yo tirara una proyección hasta acá y me diera el ángulo aquí. Obviamente no lo vamos a hacer. Entonces lo que hacemos es copiamos la línea de abajo, copiar, pegar, y la llevamos hacia arriba hasta que intersecten y este es el ángulo que nosotros vamos a medir. Entonces a ese nivel buscar el ángulo, lo miden. En este caso me dio 26,8. Por lo tanto, si vamos más atrás, 26,8. Entonces, el ángulo está disminuido porque dijimos que era 32 menos 2. Entonces, a un 28 significa que hay una tendencia de crecimiento horizontal. Y ya en la radiografía ustedes ya van viendo que hay como signos que ya me están dando claridad. Entonces aquí, en vez de 32, me dio 28,6, que me está diciendo efectivamente es mucho más horizontal, que crecimiento es más braqui, tengo menos. Entonces, un biotipo mucho más, no podemos decir más heterino, estamos en hueso, pero más braqui. ¿Me puede explicar por favor de nuevo esa línea? Sí, claro. Ya. Hasta aquí llegamos bien. Sí, ¿Nada? tome. Ya, entonces tiramos el plano mandibular. Sí. Entonces en el plano mandibular, si te das cuenta en la imagen,
este mismo, para poder unir el ángulo y medirlo, tendríamos que tirarnos por acá, hacer la proyección y medirlo aquí, entonces casi aquí. Entonces, matemáticamente, tú lo que necesitas es llevar este ángulo, entonces tú lo que haces es esta misma línea, tú la multiplicas y la llevas hacia arriba para que intersecte con esta, y este ángulo es el mismo que nosotros tendríamos aquí. O sea, tienes esa opción o hacer tus dos líneas gigantescas. Claro. Es que hice Ay, la línea ahora- gigantesca. No sé cómo nunca me surgió la duda antes. ¿Por qué la de abajo es la que se mueve? O sea, ¿por qué no puedo copiar la de Silla Nación? ¿Lo podrías hacer? O sea, Podrías hacerlo si te interesa ver cuánto es el ángulo. yo porque A mí desde me sale que... más fácil copiar ahí y tirarla para arriba. Sí, ¿no? ajá. O sea, porque desde siempre he sabido que es la de abajo, como que... No, puede ser cualquiera. En los Y si yo agarro la de arriba y la tiro para abajo, me da el mismo ángulo. De hecho, en el diplomado nosotros hacíamos una de abajo y la... O sea, de arriba y bajábamos Bajáis directamente acá. en las cuadras y es lo mismo. ¿Sí? No, ahí no. No es que igual en el diplomado fue como de la de abajo. No es es nada, como... nada de decir no tiene que ser de abajo, ¿no? La cosa es que se intersecten. Ah, ya. ¿Sí? De Dios. El ángulo, aquí Enrique, es que FH es Frankfurt y el plano mandibular. Entonces, el plano de Frankfurt, vamos a ver panométricamente, vamos a identificar porion, que porion es la parte más superior del conducto auditivo, que se ve en la radiografía. Y el plano mandibular, que fue el que acabamos de trazar. Entonces, el valor es levemente pequeño al anterior, pero es muy similar. ¿Por qué? Porque aquí toma en consideración Frankfurt y no Silla Nación. Silla Nación. Pero habla un poco de lo mismo. La diferencia entre ambos es alrededor aproximadamente de 4 grados, pero también tiene sus mediciones. Es entre los 25 y los 29 grados. 32 grados en el anterior, este entre 25 y 29, dependiendo también de la raza. Entonces, vemos como estaba trazado antes, Silla Nación o el plano mandibular. Entonces buscamos porios, si se dan cuenta aquí, en el conducto auditivo, analizamos, este se ve súper bien, se ve realmente opaco, entonces aquí como que se mantuvo la cabeza, puede haber doble contorno mandibular, pero no por inclinación de la cabeza, por ejemplo, porque si no se vería un porio por aquí y un porio por acá. Entonces identificamos porio, identificamos el punto anterior, que es el punto orbitario, que vemos que está justo bajo en el borde inferior de la órbita, que nosotros tenemos en la radiografía. Trazamos la línea y tenemos ahí Frankfurt. Entonces con Frankfurt, al igual que el otro, multiplicamos y vamos para arriba, si no tendríamos que interactuar la intersección aquí y ahí tenemos el ángulo. Aquí Pau hicimos lo mismo, pero lo conectamos con Frankfurt en vez de Silla Nación. El po El pollo. es el puntito entonces. Sí, el puntito que está superior, cuando tú encuentras el conducto auditivo en el borde superior, ahí va polio. Ok. Gracias. Y en este caso, bueno, a medida que aumenta la dimensión vertical, obviamente el biotipo es más dólico, tengo mayor o una rotación posterior mandibular, el mentón se va hacia atrás, pudiendo esconder una clase 3, porque si tengo una clase 3, que voy abriendo más la boca, me esconde esta relación sagital, o pronunciar más una clase 2, y al revés, una disminución de la dimensión vertical proyecta más el mentón hacia anterior, por eso me va a marcar más la clase 3 o me va a esconder una clase 2. Por eso también vemos en pacientes que han perdido dimensión vertical, por ejemplo adultos mayores, porque no tienen dientes, porque ya no tienen desgastado, porque las prótesis que vienen son así de chicas, porque ya se comieron todo el acrílico, que tienen el típico perfil de viejito, porque la mandíbula se le da más hacia anterior porque tiene menor dimensión vertical, por lo tanto se proyecta más como una clase 3. Ahora, importante, no solamente estamos viendo eso, acuérdense que ustedes no solamente van a ver esto, sino que van a identificar que esa proyección anterior también está generando cosas a nivel posterior, articular. Eso fue paréntesis. Y en este caso, el ángulo fue entre 25 y 29, 23,7, al igual que el anterior, tengo un valor más disminuido, corroborando un poco el paciente más braquifacial de cara un poquito más acortada. En el ángulo SMA, creo que yo les puedo encender esta luz. No, peor. ¿La luz? Es peor, ¿no? No, si quieren enciendan la otra, también da lo mismo. Si tienen duda para ver, la apagamos. ¿No? Entonces, el SMA, ahora
La relación es importante. Sí. Es importante que nosotros cuando analizamos el punto A y el punto B no estamos viendo dientes, estamos viendo maxilares, porque el punto es óseo. Si se dan cuenta, a este nivel yo identifico más o menos el ápice del diente, pero va en el hueso maxilar. Porque también vamos a ver más adelante que yo puedo comparar la inclinación con respecto a esta línea. Entonces, el punto A. Y el ángulo SMA lo que indica es la relación que existe entre la base apical, estamos hablando de silla nación, hablando de cráneo, y superior con respecto al cráneo. Su valor normal está entre los 82 más menos 2. Y un ángulo mayor a 84, es decir, salimos de estos parámetros este rango, se indica una protrusión maxilar. Pues si se dan cuenta, yo tengo aquí el 82. Si este termina siendo aumentando el ángulo, significa de que el A va a estar mucho más hacia anterior y me va a indicar que tengo un maxilar más anteriorizado. ¿No? Sumamente relevante para entender también crecimiento y desarrollo, porque muchas veces uno puede encontrar con pacientes, que me ha pasado, que se ven como clase 3. Se ven que están incluso con mordida cruzada, pero al analizar cefalométricamente me doy cuenta que la mandíbula, el punto B, que me estoy adelantando, está bien posicionado, pero el punto A está retruido. Por lo tanto, me está indicando que aquí no hay un tema de que la mandíbula se me está proyectando hacia el anterior, sino que el maxilar no tengo la suficiente estímulo que me generó esa proyección anterior. ¿Ya? Por ejemplo, lengua descendida, respiradores orales, que no tienen ese estímulo superior donde tengo la palabra posición para poder proyectar hacia el anterior. Un ángulo menor a 80 da cuenta de una retrusión maxilar. Todo esto hablando de maxilar. Y el punto A es el lugar de mayor concavidad de la línea curva que une la espina nasal anterior con la cresta del proceso alveolar. Generalmente se encuentra ahí 2 milímetros por delante del ápice del incisivo central. Para el punto B es lo mismo pero a nivel mandibular. Entonces, en este caso tenemos el mismo plano, silla nación, identificamos aquí el punto A, ¿ya? A una altura del ápice en esta concavidad, punto A, y trazamos la línea NA para tener el ángulo SNA. Dijimos que era entre 82 más menos 2, lo que me indica aquí este caso es 83,5, o sea, estaría dentro de la norma, más o menos, porque era entre 80 y 84. La línea McNamara, esto es sin ángulo, ¿no? Y McNamara, como les dije, en vez de ocupar la base de cráneo, ocupa Frankfurt. Se obtiene trazando una perpendicular al plano de Frankfurt. Entonces, identificamos el punto forium, orbitario, y trazamos Frankfurt. Y luego, copiamos esta línea y la giramos 90 grados, por eso es una perpendicular. Y esta tiene que pasar por el punto Nasion. ¿Se acuerdan en el análisis de perfil de Schwartz? Donde yo tengo una línea que tiene que pasar por Nasion y ahí veo qué pasa con subnasal. ¿No? Esto muy similar, pero a nivel cefalométrico. El otro es craniométrico, ¿no? Porque son tejidos extraorales, esto es cefalométrico. Entonces, si la vertical que está aquí tiene que pasar por el punto Nasion, entonces primero toca Nasion y luego veo qué pasa con el punto A, si está justo, si está más adelante o está más atrás. Si es que esa vertical coincide justo con el punto A, significa que el maxilar está tiquitaca, bien posicionado. Si es que el punto A está por delante de esta línea, obviamente es una proyección anterior del maxilar o maxilar protruido. Si el punto A está por posterior de esta vertical, que es perpendicular a Frankfurt, hablamos que el maxilar está más retruido. Entonces me puedo encontrar con ese tipo de situaciones donde tengo un maxilar más posterior, mandíbula bien, y por eso se me genera visualmente una clase 3. Tengo que ver quién es el culpable para dirigir también la terapéutica. Y la línea McNamara permite además cuantificar el grado de desarmonía maxilar, claro, porque si yo tengo más proyección, yo puedo medir en milímetros cuánto más anterior está el punto A con respecto a esa vertical, midiéndolo en milímetros. Entonces tenemos aquí Frankfurt, tenemos el punto Nasion, el punto A. Entonces a esta misma línea de Frankfurt lo que tienen que hacer es copiar, pegar y girar 90 grados. Esa es la perpendicular. Entonces copiamos, pegamos, giramos y llegamos a Nasion y vemos qué pasa con el punto A. Y aquí el punto A me muestra que está más atrás, por lo tanto tengo un maxilar que está más retruido. Solamente hablando del maxilar a este nivel. ¿Sí? ¿Hasta ahora dudas? ¿No? El ángulo SNB. Habíamos visto cómo era la relación del cráneo con respecto al maxilar, ahora vamos a hacer el cráneo con respecto a la mandíbula.